mi nombre es Angie Álvarez y voy a realizar un estudio estadístico que comprende 100 datos reales y 4 variables cuantitativas. Los datos que se van a estudiar son los referentes a los proyectos de recuperación y sustitución de tuberías de aguas servidas realizados por el Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas. Primero que nada, debemos distinguir entre el universo, la población y la muestra. El universo son los proyectos realizados por el Ministerio. La población son los proyectos orientados a la sustitución y recuperación de tuberías de aguas servidas. Y la muestra son los 100 datos que se tomaron para el estudio. Una vez realizadas las distinciones, procedemos a presentar las siguientes distribuciones de frecuencia que muestran las variables a considerar para la realización de dichos proyectos. Cabe destacar que la escala de medición que estamos utilizando es la de razón, puesto que los datos tienen un punto de cero absoluto y no existen valores negativos. La primera variable es la de diámetro de tubería expresada en pulgadas. Esto está colocado del lado derecho y el número de proyectos del lado izquierdo. Entonces tenemos que 65 proyectos requirieron tuberías de entre 4 y 11 pulgadas. 4 proyectos requirieron tuberías de entre 39 y 46 pulgadas. 15 proyectos tuberías de entre 11 y 18 pulgadas y así sucesivamente. Cabe destacar que si se suma toda la columna del número de proyectos te da 100, que representa los 100 proyectos estudiados. Luego tenemos la siguiente variable, que es longitud de las tuberías expresadas en metros. Aquí tenemos que 37 proyectos requirieron de entre 10 a 18 metros de tubería. 13 proyectos requirieron de entre 50 a 58 metros de tubería para su realización. Un proyecto requirió de entre 66 a 74 metros de tubería. Y ninguno requirió tuberías con metros de entre 42 y 50. La tercera variable que vamos a estudiar es la inversión necesaria para la realización de cada proyecto. Esta viene expresada en millones de euros. Tenemos que 55 proyectos requirieron de entre 0,10 a 0,38 millones de euros para poder realizarse. 23 proyectos requirieron de entre 0,38 a 0,67 millones de euros. 12 proyectos requirieron de entre 0,67 a 0,95 millones de euros. Y tenemos que 0 proyectos requirieron una inversión que va de entre 1,8 a 2,078 millones de euros. Nuestra cuarta variable y la última es la población beneficiada en los proyectos. Esta viene expresada en miles. Tenemos que en 20 proyectos se beneficiaron de entre 40.000 a 16.000 personas. En 15 proyectos se beneficiaron de entre 16.000 a 28.000 personas. Y tenemos que en solo un proyecto se benefició una población de entre 88.000 a 100.000 habitantes. Una vez que terminé de presentar cada una de las variables por separado, vamos a proceder a estudiar cada una. Tengan en cuenta que para la realización de las gráficas se tomaron en cuenta los datos agrupados en las tablas de frecuencia, puesto que de esta forma se puede observar mejor el comportamiento de las variables. Sin embargo, las medidas estadísticas univariantes se sacaron de acuerdo a datos dispersos o simples, para que de esta forma los cálculos fueran más precisos. Para cada cálculo se realizó la tarea pertinente. Se utilizó la herramienta de Excel para sacar cada uno. Y yo procederé a explicar cada resultado. Primera variable, diámetros de la tubería expresado en pulgadas. Tenemos aquí representada esta variable o esta tabla de frecuencia, distribución de frecuencias, en un gráfico de barras, puesto que aquí se puede observar fácilmente cuáles fueron las tuberías que más se emplearon en la realización de los proyectos. Si se fijan, la barra más larga es la que está comprendida entre las tuberías que van de 4 a 11 pulgadas de diámetro.
y las menos utilizadas son las que van de entre 25 a 32 pulgadas y entre 46 y 53 pulgadas. Una vez que podemos analizar esto, vamos a proceder a las medidas estadísticas univariantes. Primero que nada tenemos las medidas de centralización. Las medidas de centralización están comprendidas por el promedio, la mediana y la moda. Tenemos entonces que el diámetro promedio de las tuberías empleadas es de 13,98 pulgadas. La mediana es 8, es decir, que el 50% de las tuberías empleadas es de 8 pulgadas. Y la moda, que da 8 también, quiere decir que la mayoría de las tuberías utilizadas tiene 8 pulgadas de diámetro. El rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo, nos da 56. Esto quiere decir que la variación entre el diámetro máximo y el mínimo es de 56 pulgadas. La varianza nos da 153,47, que es necesaria para sacar nuestra desviación estándar, puesto que ella es la raíz de la varianza. Tenemos entonces que la dispersión de los datos es de 12,39 con respecto a la media. Y por último tenemos el coeficiente de variación de entre estos datos, y es que es 88,6%. Es decir, que el diámetro de las tuberías tiene una variabilidad bastante alta, porque 88,6% es mucha variabilidad. Luego tenemos los cálculos del tercer cuartil, tercer decil y tercer percentil. Entonces, el tercer cuartil nos da 16, es decir, que las tuberías de 16 pulgadas representan nuestro 75% de los proyectos, si dividimos nuestra muestra en 4 partes. Luego tenemos que el tercer decil da 8. Las tuberías de 8 pulgadas representan nuestro 30% de los proyectos, si dividimos nuestra muestra en 10 partes. Y el tercer percentil, que da 4, son que las tuberías de 4 pulgadas representan el 3% de los proyectos si dividimos nuestra muestra en 100 partes. Luego tenemos el coeficiente de asimetría, que quiere decir 2,29, es decir, que la curva de asimetría es positiva por ser mayor a 0. Si fuera negativa, ella fuera negativa. Después tenemos la kurtosis, que da 4,97, es decir, que la curva es leptocúrtica por ser mayor a 0. Nuestra segunda variable a continuación. Ahora vamos con nuestra segunda variable, que es la longitud de las tuberías expresadas en metros. En el caso de los metros de tuberías empleadas, vemos que la gráfica muestra que en 37 de los proyectos se requirieron de entre 10 metros a 17,99 metros de tubería, porque realmente nunca llegas al 8 ya que está cerrado, sin tocarlo. Sin embargo, vemos que esos fueron los metros más utilizados. Sin embargo, no se utilizaron de entre 42 a 50 metros de tubería en ninguno de los proyectos. Ahora vamos con las medidas. El promedio nos da 26,70, es decir, el promedio de metros que ocuparán las tuberías es de 26,70. La mediana, que es 20, muestra que el 50% de la longitud que se necesita para las tuberías es de 20 metros. Y la moda es 10, es decir, que la longitud de metros más frecuente cubierta en los proyectos es de 10 metros. El rango nos da 60, es decir, que la variación entre los metros máximos y los mínimos es de 60. La desviación estándar nos da 16,99, que prueba que la dispersión de los datos es de 16,99 con respecto a la media. El coeficiente de variación nos da 63,61, que quiere decir que el diámetro de las tuberías tiene una variabilidad bastante alta. No tan alta como la anterior, pero sí es alta. Después tenemos los cuartiles. El tercer cuartil, ¿verdad?, nos da 40, es decir, que 40 metros representa el 75% de la longitud a ocupar por proyecto si se divide la muestra en 4 partes. El tercer decil, que nos da 10, es 10 metros, que representa el 30% de la longitud a ocupar en cada proyecto si se divide la muestra en 10 partes. Y el tercer percentil nos da 10, es decir, 10 metros representa nuestro 3% de la longitud a ocupar si se divide la muestra en 100 partes. El coeficiente de asimetría nos da 0,66. ¿Qué quiere decir esto? Que la curva de asimetría es positiva.
y la kurtosis menos 0,78, es decir, que la curva es plasicúrtica. Nuestra tercera variable es la inversión de los proyectos expresadas en millones de euros. Aquí vemos, como ya hemos analizado las gráficas anteriores, se puede ver que en la mayoría de los proyectos se utilizó una inversión de entre 0,10 a 0,38 millones de euros. El promedio nos da 0,44 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Que el promedio de inversión de los proyectos es de aproximadamente 440.000 euros. La mediana es 0,34, es decir, que el 50% de las inversiones incurridas es de 0,34 millones de euros. La moda es 0,12. La inversión más frecuente de los proyectos es de 0,12 euros, 0,12 millones de euros. El rango nos da 2,26. Esto quiere decir que la variación entre la inversión máxima y la inversión mínima es de 2,26 millones de euros. La varianza nos da un monto y la desviación estándar nos da 0,39. Es decir, la dispersión de los datos es de 0,39 con respecto a la media. El coeficiente de variación nos da 88,68. ¿Qué quiere decir esto? Que la variabilidad entre la inversión es muy alta también. Tenemos los cuartiles, que ya sabemos lo que significan, y el tercero nos da 0,63, el tercer decil nos da 0,12 y el tercer percentil 0,12. El coeficiente de asimetría nos da 1,95, que significa que la curva de asimetría es positiva por ser mayor a 0. Y la kurtosis 5,67. La curva es leptocúrtica por ser mayor a 0. Y la cuarta y última variable a considerar, que es la población beneficiada, la vemos en la gráfica. Aquí podemos ver que la variabilidad en la gráfica está un poquito está distinta, y podemos ver que en 24 proyectos se beneficiaron de entre 40.000 a 52.000 personas. Eso es bastante bueno, y podemos ver que prácticamente se benefició mucha población con cada uno de los proyectos. O sea, es bastante, el número es alto, y vemos que la variabilidad también está bastante común, bastante lineal. Luego tenemos que las medias estadísticas univariantes nos da el promedio 35,46. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un promedio de 35,46 habitantes beneficiados, aproximadamente 35.460.000. Luego tenemos que la mediana es 30, el 50% de la población beneficiada es de 30.000 habitantes, la moda es 30, es decir, la cantidad de población con más frecuencia beneficiada es del 30.000 habitantes. El rango nos da 92, la varianza 408,13 y la desviación estándar 20,20. El coeficiente de variación nos da 56,97%, es decir, que la población beneficiada tiene una variabilidad bastante, como dije antes, controlada, o sea, es casi de la mitad, o sea, la variación que hay entre la población beneficiada no es tanta. Luego llegamos al tercer cuartil, tercer decil y tercer percentil. Como ya se dijo, el tercer cuartil representa el 75% de los beneficiados si se divide la muestra en 4 partes. El tercer decil representa el 30% de los beneficiados si se divide la muestra en 10. Y el tercer decil, percentil, quiere decir que representa el 3% de los beneficiados si dividimos nuestra muestra en 100 partes. El coeficiente de asimetría nos da 0,68 y la curva es positiva por ser mayor a 0 y la kurtosis 0,07. ¿Qué quiere decir esto? Que la curva es leptocúrtica por ser mayor a 0. Muy bien, ahora vamos a mostrar algo distinto. Una vez estudiadas estas 4 variables así, cada una por separado, vamos a obtener una correlación entre 2 de estas variables. La correlación va a ser la longitud de metros, ¿verdad? La longitud expresada en metros y la inversión expresada en millones de euros. Para esto decidimos realizar un gráfico de dispersión, porque aquí podemos observar el comportamiento de 2 variables juntas, ¿no? Entonces aquí tenemos que el coeficiente de correlación entre las variables nos da 0,69. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida, o sea, una correlación casi perfecta, es decir, que a medida que aumenta la inversión, aumentan los metros y viceversa. Es decir,
que dependiendo de los metros de tubería que yo utilice, la inversión va a aumentar o va a disminuir, dependiendo de eso. Entonces aquí podemos observarlo básicamente en el gráfico. Y es que su correlación es muy perfecta. O sea, a medida que hay cierta longitud de metros, hay cierta cantidad de inversión y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que podemos observar aquí con la correlación. Y si queremos estudiar otra cosa importante dentro de estos puntos, es una proyección. Realizamos una proyección lineal entre la inversión de los proyectos con respecto a los diámetros de tubería. ¿Qué pasa? ¿Qué hicimos aquí? Tomamos los 100 proyectos. Si decidiéramos hacer 100 proyectos más, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la inversión? Como podemos observar, ella tiende a aumentar. La inversión en proyecto futuro tiende a aumentar. Independientemente si utilizamos una mayor cantidad de diámetros de tubería en estos 100 proyectos, en un futuro ella aumentará. Gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado el video. Me despido y vean el video de mi compañera también.